Capítulo 5. En estos días últimos del mes de abril, la naturaleza parece haber alcanzado algún tipo de acuerdo con mi estado de ánimo. Las mañanas son raras y las tardes siniestras, debido a unas heladas tardías que han colocado entre el universo y nosotros una gasa blanca de matices violetas. Es el color de mi convalencia, pero también el de las flores de algunos árboles cuyas hojas comenzaban a desarrollar por esta época una actividad sexual dirigida, desde nuestro punto de vista, a la consecución de los correspondientes frutos. Es asimismo el color de la Navidad, que este año se me escapó entre los dedos, marcada como estaba por el fallecimiento de mi madre y por el desvarío consecuente que sufrió mi conciencia. No la recuerdo, pues, ni ganas, y advierto a quien me oiga que estoy aprendiendo a aplicar idénticos criterios selectivos al conjunto de años que comprende y cifra toda mi existencia anterior hasta este punto y aparte debería hendir. Las flores permanecen heladas en los árboles y la paradoja de que las quemara el frío es de naturaleza semejante a aquella otra incompatibilidad aparente de acuerdo con la cual mi vida se congeló en el fuego de sus muchas pasiones. Un espíritu oculto y egocéntrico como el del padre Beniopa remataría las líneas anteriores, agregando que la naturaleza en estos días viene a ser un transunto fiel del paisaje que decora el interior de mis costillas. Al final y al cabo, ambos participan de la misma sustancia que está en el origen de todos los decorados y de todas las almas, y a la que los especialistas se refieren con el nombre de cartón piedra. Sin embargo, intentaré ser práctico durante las siguientes hojas, que coinciden también con el fin del último cuaderno, para agotar de forma eficaz esta clase de muestra atenuada que es mi letra y con la que ya no pretendo tanto contar lo inenarrable como será al íntimo de la forma que a mi modo de ver ha ido adquiriendo en estos meses de agonía. Con esta precisión quiero decir que una cosa es mi vida y otra es esta letra. Y sí creí en algún punto que cuestiones de tan diversas tipos se podían mezclar, como se alían los metales a la búsqueda de un objeto en el que no se puedan distinguir los componentes originales. Hoy me he dado a advertir que tal mezcla es un sueño derivado de mis muchas locuras. Y puesto que parece que tengo que elegir entre ser fiel a mi vida o ser fiel a esta letra, elijo la segunda de ambas lealtades, ya que estos cuadernos, leídos desde la placidez de la convalencia, han mostrado también una mayor capacidad de respuesta a los estímulos bajo los que fueron escritos. Intentaré, pues, ser práctico, como decía, en la narración de los últimos hechos destinados a agotar mi letra, mas no permitiré que ese espíritu final traicione este nuevo lugar que han levantado mis cuadernos y desde el cual lo verosímil revela al mismo tiempo la mentira que late en el corazón mismo de las cosas. Debería decir, para empezar, que hace un par de semanas el médico rural que vigilaba la evolución de mi enfermedad decidió darme de alta, aunque añadió que durante un tiempo debería observar algunas prescripciones. Las observé y sentí que mi cuerpo comenzaba a dar una respuesta débil, aunque progresiva.
en dirección a eso llamamos salud. Al principio no salía de mi celda más que para acudir a la capilla donde permanecía sentado durante casi toda la misa. Luego regresaba a la cama para reponerme de este esfuerzo brutal. Al poco, sin embargo, comencé a dar paseos por los pasillos del convento, deteniéndome aquí o allá para observar algo o para intercambiar algunas frases con el hermano Caso en la cocina. Mientras él pelaba patatas o batía huevos, hablábamos de cosas de poca trascendencia y si se descuidaba un poco, yo aprovechaba el momento para robar pastillas de chocolate o puñados de pasas que luego compartía con Jesús. Con estos pequeños robos alimentaba y alimento aún la parte más divertida, aún también la más patética de mi escindida personalidad. La verdad es que en esos primeros días de mi convalecencia me sentía como un jubilado travieso en una residencia de monjitas. Caminaba aún algo encorvado y con la lentitud propia de quien está agotando sus últimas reservas de fuerza muscular. Este sentimiento de jubilación al que aludo tenía respecto a otros la ventaja de que el punto de referencia sucesivo no era la muerte, sino el nacimiento a un nuevo estado, a una actividad nueva cuyas posibilidades ignoro. En cuanto al coñac y al tabaco, debo decir que durante estos meses me he deshabituado de ellos porque la enfermedad primero y su consecuente debilidad más tarde me proporcionaba idénticos estados de placer y de contacto con la nada. Me he convertido pues en un virtuoso y espero no volver a caer en estos vicios que minaban mi inteligencia y mi salud. Entretanto, y también durante esos días de felicidad que describo, mi cabeza comenzó a funcionar, estableciendo ciertas conexiones entre los hechos más sobresalientes que han marcado los últimos 2 años de mi vida. Algunos datos podían conducir al disparate, que se presenta siempre bajo el disfraz de la esperanza. Pero la lectura ordenada de estos cuadernos, que en ese sentido han funcionado a modo de sumario, fue alumbrando con cierta lentitud una serie de conclusiones a las que un hipotético lector, algo más inteligente y menos implicado que yo en esos sucesos, habría llegado con la sola lectura de la primera parte. Cuando la fiabilidad de tales conclusiones alcanzó casi la categoría de una certidumbre, decidí visitar a Cerdedos. Aproveché un día especialmente seco y soleado, pues he de llevar mucho cuidado ahora con no enfriarme para evitar complicaciones en este tramo último de mi proceso curativo. Creo que eran las 12 del mediodía, porque mientras yo bajaba por el camino de chopos que conduce a las huestas, los seminaristas terminaban su último recreo de la mañana y se ponían en formación para entrar ordenadamente en las aulas. Yo caminaba penetrado por ese sentimiento de plenitud que nos suele alcanzar al principio de cada primavera, de manera que en un punto del recorrido llegué a obtener cierta euforia, cierta sensación de bienestar que se traducía en una especie de tendencia al optimismo. Cerca del río
había un par de hombres trabajando, pero ninguno de ellos era cerdedos. Me saludaron con el debido respeto a mi sótana y me dijeron que cerdedos estaba en la choza. Llegué allí y entré. La oscuridad no me permitió ver qué estaba haciendo, aunque localicé enseguida su sombra inclinada sobre la mesa de trabajo. Buenos días, hermano Tures, dijo. Al fin se ha decidido a dar un paseo por estos dominios. Hoy me encontraba un poco más fuerte, respondí, y como el día era bueno, pensé que me sentaría bien ese paseo. Me invitó a sentarme cerca de la mesa y él hizo lo mismo. Nos miramos los dos con idénticas sonrisas circunstanciales, aunque en la suya pude advertir un movimiento de defensa del que carecía la mía. He visto a dos hombres trabajando cerca del río, dije. He convencido a los curas para que tomáramos un par de asalariados. Son del pueblo de ahí al lado y seguramente se quedarán fijos. Conocen las tareas del campo, respondió. Durante algunos minutos y mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, hablamos de cuestiones poco importantes relacionadas con lo que había sido mi trabajo antes de contraer la enfermedad. Pero cuando advertí que podía distinguir el movimiento de sus ojos y la postura de sus dedos sobre las rodillas, decidí hablar de otros asuntos. Dije, mire esos dedos, creo que pronto estaré bien y para entonces quisiera tener las cosas claras. Estoy seguro de que dentro de algún tiempo usted podrá proporcionarme una entrevista con el padre José Luis Catalán. Pero para cuando esto llegue, quiero estar seguro de cuál es mi situación dentro de esta comunidad y dentro de la iglesia en general, de modo que deje de cometer las torpezas a las que hasta ahora he sido tan aficionado. Por eso voy a decirle las conclusiones a las que he llegado durante mi enfermedad, y espero que usted sea sincero, tanto si las confirma como si las niega. Usted dirá, pero deje que me sirva primero un vaso de vino. ¿Le pongo algo a usted? No, gracias, ya no bebo. Se levantó, se sirvió, volvió a sentarse, elevó las cejas en señal de que estaba dispuesto a escucharme. Verá usted, comencé. Voy a decirlo sin rodeos. Yo fui captado, cuando estaba en el mundo, por una organización ultra clandestina para la que hice algunos pequeños trabajos sin importancia. Llevaba paquetes de un sitio a otro y servía de enlace entre sujetos que se encontraban en Madrid para realizar alguna acción. Después de algún tiempo, la organización me propuso entrar como religioso en esta orden para contribuir a un plan de largo alcance que tenía que ver con la ocupación de algunos puestos importantes dentro de la estructura eclesiástica. Hice el noviciado, como usted sabe, y tras de la jerarquía me destinó a este seminario. Mi llegada aquí coincidió con la pérdida de mi contacto. He pasado unos meses terribles, pues a esta pérdida he de añadir a la de mi madre y también la de una suerte de odio o rencor que hasta entonces había sido la justificación de mi vida. En fin, no le aburriré con mis problemas. El hilo que me unía a la organización sigue roto y ahora le explico cuál es mi conclusión. Creo que la organización no existió nunca. Mejor dicho, creo que la organización es un apéndice de la propia iglesia y que depende del secretariado para los no creyentes del que es responsable el padre Catalán. De este modo la iglesia capta para sí a aquella clase de sujetos que, como yo, posee un resentimiento social que no tiene salida. Los atrapan, los moldean a su gusto
Y cuando estos se dan cuenta del engaño, advierte también que ya no pueden regresar al mundo porque no queda allí ningún lugar apropiado para ellos. Me callé en este punto porque la exposición cruda y breve de un presentimiento al que hasta entonces no había querido poner palabras me colocó en una situación de gran emotividad cercana a las lágrimas. Cisneros encendió un cigarro y me dispuso a hablar. Sus conclusiones, dijo, son bastante exactas, pero sobra de ellas la emoción última y sobra principalmente la sensación de miedo que usted logra transmitir cuando cuenta su historia. Usted ha querido siempre tener una experiencia de lo no permitido, a condición de que el precio que hubiera de pagar no fuera demasiado alto. Su cobardía, pues, le trajo aquí, y su cobardía también le va a permitir en el futuro, cuando goce de cierto adiestramiento, tener esa experiencia de lo prohibido bajo la protección de la Iglesia. Actuará usted en sentido contrario al que pretendía actuar como terrorista, pero actuará, que es lo único importante. Mira usted, hermano, el Papa no existe, tampoco existo yo, ni usted, ni el superior de esta comunidad. Lo que existe son todos esos lugares que ocupamos, pero las personas son intercambiables. Acepte eso y aceptará también que usted ha encontrado entre nosotros su lugar. En cuanto a la entrevista con el padre catalán, yo mismo se la facilitaré cuando llegue el momento. Pero no se apresure. Ha entrado usted en una nueva etapa de su adiestramiento, que no es la más difícil, aunque sí es la más larga. Me levanté porque la emoción no había remitido, dispuesto a retirarme. Antes de alcanzar la puerta, conseguí no obstante hacer una pregunta. Dígame una cosa, Cisneros. ¿Hay en la comunidad alguien más implicado en todo esto? No, solo usted y yo lo sabemos. Los curas de allí arriba son una panda de locos que se limitan a obedecer las órdenes del padre provincial que sí está en el asunto. De todos modos, los curas han hecho un buen trabajo con usted. Gracias. Volví a mi celda y lloré un rato porque debo decir que el llanto guardaba más relación con la debilidad propia de mi convalecencia que con el hecho de haber puesto por fin las cartas boca arriba. Sentí como buena esa difícil conjunción entre mi apariencia y mi realidad y me quedé dormido. Pues la noche fui a la lavandería donde había concertado una cita con Jesús. Le llevé chocolate, pan y pasas. Mientras comíamos le pregunté, ¿dónde te gustaría que te destinaran cuando seas mayor y hayas cantado misa? Sonrió con un gesto entre la ingenuidad y la ternura y dijo, aquí, para seguir viéndome contigo.